Plaza Podcast. Estamos en Forinvest con Eduardo García, economista principal en el sector servicios de estudio de Mapfre. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas. Muy bien, buenos días. De Mapfre, economista, sector servicios de estudio. Y si nos ponemos a estudiar ahora mismo, precisamente la seguridad no es lo que más domina en nuestra economía, ¿no? Estamos en un periodo de incertidumbre muy importante. Sí, totalmente. De hecho, parece que esta incertidumbre viene a ser algo que ya convive con nosotros desde hace más de un año. O sea, comenzamos, o el pistoletazo de salida puede decirse que vino con todo el cambio de la administración estadounidense y esa llegada de Trump. Esa guerra arancelaria que, como digo, fue el primer pistoletazo de salida que un poco movió las placas tectónicas del orden mundial. Y todo lo que ha venido después es una incertidumbre acumulativa. Hemos tenido Groenlandia, hemos tenido Venezuela, tenemos ciertos rumores de que el próximo es Cuba y, por supuesto, tenemos todo este conflicto de Irán, que es el que más nos ocupa hoy en día. Empezó la incertidumbre con la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Trump. Y Trump no ha defraudado. La verdad es que la incertidumbre ha ido cada vez a más y no sabemos ahora mismo a qué escenario nos podemos enfrentar. ¿De qué manera está afectando a nuestra economía todo este escenario internacional? Bueno, si atendemos a la incertidumbre como tal, al final lo que provoca es que bien inversores o bien consumidores de alguna manera tienden a ser reacios a tomar decisiones de inversión o a tomar esas decisiones de gasto. Por lo tanto, el resultado acaba siendo unas tasas de ahorro, como podemos ver en los datos económicos, muy elevadas ante todo ese miedo. Al final, el dinero es miedoso y se queda parado. Eso tiene que ver en cuanto a lo que es incertidumbre, pero si nos focalizamos en todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio y el petróleo, es una capa adicional. Incluso desde el Servicio de Estudios hemos catalogado, hemos titulado esto como una nueva pieza de incertidumbre inflacionaria que no sabemos muy bien cómo va a encajar en este puzzle global. Porque ya hemos visto subidas en muy poquitas semanas, en muy pocos días de guerra en Irán, subidas importantes en la energía, una subida que se va a trasladar, obviamente, como siempre sucede, a todos los precios. Se habla, incluso hemos tenido hoy declaraciones de la vicepresidenta del gobierno diciendo que el gobierno va a tomar medidas sociales para paliar ese aumento de los precios. El aumento en la cesta de la compra es evidente, ya venimos arrastrando aumentos muy importantes. ¿Hacia dónde vamos, Eduardo? Buena pregunta, y me encantaría que esta pregunta emanase del otro lado del Atlántico, porque parece que la propia narrativa oficial ha ido cambiando de derrocar al régimen a únicamente movilizarlo, y las últimas noticias llegaban de que esto ya está prácticamente acabado. Ojalá sea así. En este sentido, y sin tener totalmente claro de que esto haya acabado como dice la narrativa oficial, nosotros ya hemos comenzado a trabajar en una serie de escenarios para ver cómo nos puede afectar esto a nivel económico. El primer escenario es en el que estamos actualmente y nos hace movernos en unos precios del petróleo de en torno a los $80-90 en promedio mensual. Es verdad que tenemos picos y volatilidad, pero si se mantuviese sería algo relativamente manejable. Manejable en términos de inflación, tendríamos a lo mejor unos meses de inflación de oferta. Manejable en términos de bancos centrales, mientras las expectativas no se desanclen, no hace falta volver a subir los tipos de interés. Y manejable por los gobiernos con unas nuevas medidas transitorias que alivien un poco la carga para empresas y consumidores. El gran problema viene si este escenario se desplaza hacia uno de más riesgo, o lo que los economistas llamamos un escenario de cola, donde digamos que ese pistoletazo de salida o ese detonador, ese gatillo,
está aproximadamente en los $100 el barril. Es como un techo psicológico que nos empieza a desplazar hacia ciertos escenarios de riesgo. Y mientras esa es la situación geopolítica y afecta de esta manera a nuestra economía, se habla mucho en este Foro Invest de la penetración de la inteligencia artificial. Yo recuerdo ayer estuvo con nosotros y pronunció una conferencia muy interesante aquí el expresidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez Payete, que hablaba de cómo va a impactar la inteligencia artificial en el mercado de trabajo y en el desempleo que se puede provocar en los próximos meses y no años, teniendo en cuenta la velocidad de la implantación de la inteligencia artificial. Es exponencial la manera en que se está desarrollando. Es casi la tormenta perfecta. Bueno, no me gusta verlo como una tormenta, sino como más bien una oportunidad. Es verdad que estamos ante una revolución tecnológica que en cierta medida se asemeja a otras revoluciones que hemos tenido en el pasado y que siempre se han vislumbrado con miedo, pero que siempre han generado una gran oportunidad. De hecho, tengo un recuerdo de los libros de historia de cuando tuvo lugar la invención del coche de motor, del coche de combustión. Uno de los mayores temores estaba con qué iba a pasar con todas estas personas que trabajaban en la calle como servicio de limpieza para los coches de caballos. Era todo un sector que iba a desaparecer. Y lo que dio paso fue una nueva oportunidad de un trabajo, digamos, bastante mejor que tenían previamente. O sea, una especialización que... No hemos dejado de crecer económicamente. Exacto, no deja de ser un cierto proceso darwinista donde la evolución siempre va hacia adelante. Y creo que con la inteligencia artificial puede pasar lo mismo. No es descartable que tengamos un shock a corto plazo en lo que el mercado laboral se adapta a esta nueva tecnología, pero veámoslo así, más como una oportunidad que como una amenaza. Desde luego, es una oportunidad, aunque veremos la velocidad de implantación y si hay generaciones perdidas o no, que era otra de las de los riesgos que apuntaba el ponente de ayer, ¿no? Álvarez Payete. En cualquier caso, va a impactar en nuestra economía y sí que se prevé que gracias a la inteligencia artificial haya un incremento exponencial también de la productividad. Esto en las previsiones económicas también se refleja, ¿no? Sí, exacto. De hecho, es parte de esa oportunidad. Si bien está el riesgo de desplazamiento en los mercados laborales o de cierta disrupción, por el lado de la oportunidad lo que tenemos que ver es que al medir la productividad no estamos nada más que mirando lo que produce la economía dividida entre las horas trabajadas. Y si esas horas trabajadas son las que dan lugar a más producción, como parece que la inteligencia artificial puede dar o promete dar, es toda una oportunidad que se refleja precisamente en nuestras previsiones y principalmente de donde emana toda esa inteligencia artificial. No olvidemos que es Estados Unidos quien está liderando todo esto, quizá en una segunda posición, no tan lejos como creemos, por lo menos cada vez que China anuncia o nos da a conocer alguno de sus avances en inteligencia artificial, parece que es sorprendente y tiene la capacidad de disrupción en los propios mercados financieros y en las valoraciones de todo lo que es IA estadounidense. Y bueno, en Europa tenemos que ver cómo somos capaces de digerir esto o si somos capaces de generar nuestros propios unicornios, precisamente para sumarnos a esa ola de productividad. Es evidente que parece que esa evolución llega por un lado o por otro. Nos hemos quedado en el medio y no sé si nos hemos quedado un poco parados. Pero en cualquier caso será importante también para nuestra economía y para las previsiones de crecimiento, porque es verdad que pese a todo esto que estamos dibujando, la economía sigue creciendo. Totalmente. De hecho, lo hemos visto ya no solo en España, sino a nivel global, como a pesar de cada uno de los acontecimientos que hemos venido teniendo en los últimos años, la economía en cierta medida se ha acostumbrado a convivir con toda esta incertidumbre y a seguir creciendo.
Por lo tanto, si nos tenemos que colocar en un escenario base de hacia dónde va en los próximos meses o hacia dónde puede ir, es hacia una continuación de la tendencia. Por lo tanto, optimistas en ese sentido. Pues esperemos también que esos datos macro bajen a las familias y a los consumidores y, bueno, pues también la situación en los hogares pueda ir mejorando. Eduardo García, Mapfre, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros.